Hola a todos, estamos nuevamente en el espacio de Trabajo Social 1. Hoy vamos a empezar los contenidos de la unidad 3. Vamos a trabajar con la bibliografía de Susana García Salor, los elementos constitutivos de este campo profesional, y vamos a hablar del tema que distingue a esta autora, distinto a otros, que va a hablar de la especificidad profesional. Y vamos a empezar a aprender cómo se construye este campo específico del trabajo social. Vamos a trabajar el capítulo 1 y el capítulo 2 de este material. Ustedes lo tienen en el dossier, está completo el material, y hoy vamos a ver una parte, pero toda la unidad 3 prácticamente es de esta misma bibliografía. Ustedes van a compartir conmigo ahora un PowerPoint sobre el tema que vamos a desarrollar. Esperen un segundito, ya vamos a buscar, vamos a buscar el PowerPoint. Para trabajar sobre este tema. Esperen un segundito. Vamos a... Bueno, ahí estamos. Estas son dificultades tecnológicas que yo voy aprendiendo junto con ustedes, le digo, en este tema de las clases. Bueno, la especificidad profesional. Importante que nosotros sepamos que el campo profesional se estructura en relación a imperativos sociales, le dice acá el autor. Estos imperativos sociales hacen a una práctica determinada. En este caso vamos a hablar de la práctica del trabajador social, cómo se va estructurando este campo profesional. En relación a estos imperativos sociales, que en estos imperativos sociales ustedes van a encontrar los obstáculos. Esos obstáculos se generan un proceso de producción y reproducción, les dice, en la vida social. Allí, en ese proceso, es donde vamos a encontrar estos problemas sociales que aborda el trabajador social. Va a existir una demanda social objetiva, les dice ahí. ¿Por qué? Porque siempre los sujetos sociales que tienen estas situaciones problemáticas mantienen y relatan relaciones conflictivas. Esas relaciones son las que se van a ir develando e intentando, a partir de la demanda que presentan, poder llegar a una objetividad de esas relaciones. Para lo cual va a estar enmarcado en estas relaciones políticas, ideológicas y culturales que hacen a la particularidad y a la idiosincrasia de cada sociedad. Cada sociedad tiene y resuelve estos problemas de acuerdo al desarrollo y a los aspectos de la vida social. Siempre es importante recordar que estos problemas sociales tienen que ser estudiados y abordados desde el contexto real en el que viven estos sujetos. Ese contexto es el que cambia, el que varía de acuerdo al lugar, de acuerdo a la idiosincrasia, a la cultura de los pueblos, a cada sociedad en la cual surgen estos problemas. Cuando nosotros hablamos de profesionalización, de acuerdo a este autor que vamos a trabajar, hablamos de profesionalización como un conjunto de representaciones. Cuando hablamos de la profesión del trabajo social, estamos hablando de que esta disciplina del trabajo social cuenta con representaciones en el mundo social, tanto a nivel provincial y a nivel mundial, a nivel local,
siempre existe una representación de qué tarea o qué actividad o qué acciones desarrolla la disciplina del trabajo social. Bueno, cuando hablamos de representaciones estamos hablando de conocimientos, habilidades, información que tiene y que contiene en la acción profesional del trabajo social. Esas representaciones tienen dos elementos importantes, el saber especializado y el saber certificado, dice el autor acá. Este saber especializado es la transmisión del saber que se da a través de la institucionalización de esta disciplina. Y este saber certificado es cuando esta profesión es reconocida y legitimada por ese saber especializado que se ha adquirido a través de los conocimientos, las habilidades y la información. La profesionalización de una práctica, le dice ahí, implica una estructuración. Esta profesionalización de esta disciplina está constituida y está legitimada por un saber especializado y certificado. Especializado, que ustedes lo van a poder transmitir y vivir cuando sean profesionales y se desempeñen en algún área, en algún sector, en alguna institución. Ese saber especializado va a estar certificado por la profesionalización que ustedes ya han adquirido en su formación. Este saber especializado y certificado es lo que distingue al trabajo social para poder ser denominada como una profesión, para hablar de profesionalización. Y después, aquí García Salor se explica y se explaya también de que existe una necesidad en la profesión de encontrar los fundamentos para elevar el estatus profesional. Para poder llegar a ese estatus, también requiere que esta profesión, a través del ejercicio profesional, posibilite definir cuál es su campo de acción o cuál es su campo de profesionalización. Y para ello habla de esta práctica que desarrolla, tiene que ser una práctica especializada. Bueno, para que se desarrolle y se cumpla esta profesionalización, habla de elementos constitutivos de la especificidad profesional. Esta especificidad se construye, es una construcción histórico-social y se estructura en un proceso, en el ámbito de las relaciones sociales y con un tipo de intervención. Este proceso de construcción que se va a desarrollar también tiene que ir delimitando las prácticas y las representaciones del problema social que va a abordar. Nosotros necesitamos definir esta delimitación para poder tener claro qué prácticas vamos a desarrollar y para poder definir claramente el problema social. Y no se olviden que este problema social puede ser definido solamente desde la interacción que mantienen los sujetos sociales con este problema social que viven. Aquí les dice también que la especificidad se constituye en un proceso de estructuración de un marco de referencia. Ese marco de referencia es el que le va a dar significado a todos los otros elementos constitutivos de la especificidad profesional. Estos elementos son, en este proceso se van a ir desarrollando estos elementos que menciona la bibliografía. Los sujetos sociales, que son los individuos, los grupos o las instancias sociales involucradas en la intervención. El objeto de intervención, que es el fenómeno real y concreto que demanda ser atendido. Ahí nosotros vamos a realizar una elaboración intelectual a medida que se construya este objeto de conocimiento.
a fin de dar cuenta desde él y desde una teoría. Es imposible definir el objeto de intervención si nosotros no conocemos el objeto real que demanda ser atendido por los sujetos que tienen el problema. Y el último elemento es el marco de referencia. Este marco de referencia son las representaciones desde donde se entiende y se conceptúa el problema. O sea, los sujetos son los que viven el problema y los que transmiten cómo lo viven. Entonces, desde ese marco de referencia se tiene un conocimiento de las representaciones del problema y cuál es la intervención profesional que debe desarrollarse para poder cumplir los objetivos propuestos. Desde el marco de referencia también se tienen que establecer cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con la intervención, como así también tener claro cuál es la función social que va a emprender esta intervención, porque va a generar una incidencia o un impacto en los sujetos que tienen este problema y que se han convertido en el objeto de intervención. Y por último, los procedimientos metodológicos que constituyen para el trabajador social la dimensión operativa del proceso. Esta operatividad tiene que ver con las etapas, las actividades, las técnicas que van a llevar a cabo en cada una de las intervenciones dentro de este proceso para poder modificar el objeto de intervención. Todos estos elementos que nosotros estamos viendo, ustedes lo encuentran detallado y conceptualmente definido en el texto de la lectura. En la próxima clase vamos a continuar con las dimensiones de la especificidad profesional. Nos estamos encontrando en la próxima.